Bueno, hermanos, esta noche vamos a ver el capítulo 10 de Primera Corintios y vamos a leerlo rápidamente y después vamos a ir tratando de analizar texto por texto. Leemos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar, no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y no podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante de la mesa, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, tenemos acá un
un pasaje bíblico que trata varias aristas de distintas cosas, y empieza con, no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se repite varias veces la expresión y todos, y todos, y todos. Está haciendo una analogía entre una advertencia en que el creyente, por más que tenga, esté imbuido en el tiempo de la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, igual tener en consideración que el Señor es justo y no tolera la injusticia, o sea, la injusticia de nuestras actitudes, y que seamos responsables teniendo el ejemplo de los israelitas en el Antiguo Testamento, porque lo que está relatando acá era israelitas, eran todas las tribus. El viaje del desierto no fue una parte como fue después en la historia de Israel, que la gente que estaba en el territorio de Israel, después que vinieron de ser expropiados o extraditados, volvieron, y cuando volvieron ya no volvieron las 12 tribus, volvieron 2 tribus nomás. 2 tribus y media, si somos más precisos. Entonces, acá le está hablando a todo el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto y el Señor en su provisión les dio 2 cosas. Una protección de la nube que lo protegía de las inclemencias del tiempo, y una protección que tenía que ver con el alimento, porque está ese pensamiento acá del pan, que era el maná, que era un alimento que el Señor se los daba todos los días, que no necesitaban hacer nada, era la gracia de Dios que se daba para que ellos pudieran comer en un lugar donde no se puede comer, porque no se puede plantar, hasta los animales se podía comer carne, pero como los animales necesitan pastura, el tema del desierto debería ser todo medio complejo, porque si bien el desierto en los cuales ellos anduvieron no era totalmente todo arena, no era una cierta arena, sino montañoso, con partes que había plantas del desierto, y seguramente costaba mucho alimentar los animales en esa condición. Entonces dice, todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por Moisés, el Señor identifica el liderazgo de Moisés como la bendición de Dios canalizada a través de Moisés. Es la bendición de Dios canalizada a través de Moisés, que se refleja en el alimento en la nube, que son las 2 provisiones importantes en aquel tiempo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Acá está haciendo una figura, está hablando de la bebida, del agua. El Señor los proveyó de agua en el desierto en más de una oportunidad. Y porque bebían de la roca espiritual, del agua que salía de la roca. La vertiente. O sea que está haciendo una figura, pero está refiriéndose a una bendición para nosotros espiritual. Para ellos fue una bendición material, para nosotros lo está trasladando a una bendición espiritual. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fueron muy ingratos, desobedecieron, añoraron permanentemente haber estado en Egipto esclavizados, y el Señor le dice, los estoy conduciendo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, que vieron, los espías trajeron la comprobación de lo que eran esas tierras, la riqueza que podían tener. Yo se las prometí esa tierra, para darle la tierra de Canaán, que iba a liberar iba a sacar a los pueblos, iba mi propósito, que idólatras y paganos que sacrificaban hasta los niños, y yo los voy a sacar para que ustedes tengan ese lugar. Y un viaje que tendría que haber durado un mes, entre 20 días y un mes por el lado de la costa, se transformó en un viaje de 40 años en el desierto. Sin embargo, la provisión del Señor nunca dejó de estar. El Señor les dijo, bueno, ¿saben lo que va a pasar? A todos los que murmuraron, a todos los que
se mostraron contrarios, que siguieron añorando, estaban físicamente en el desierto, pero su corazón y su mente estaban en Egipto, bueno, a todos ellos no van a entrar en la tierra prometida. Va a entrar Josué y Caleb. Ninguno más va a entrar, de los que salieron de Egipto. Ninguno, por haber sido contumaces a la voluntad del Señor. Y este es un mensaje para nosotros. Por supuesto que el tratamiento del Señor es distinto en nuestro tiempo, pero los fundamentos y los valores son iguales. La desobediencia es desobediencia en todas las épocas. Las consecuencias son distintas. Yo tengo unas consecuencias que nosotros hoy no las tenemos, porque es otro tratamiento que el Señor nos da a nosotros hoy. Y eso hay que entenderlo, que cuando uno lee el Antiguo Testamento tiene que entender que hay muchas cosas que son específicas del pueblo de Israel. Pero tienen una lección, acá está sacando una lección el apóstol Pablo. Dice, mas estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciaron cosas malas. Se equivocaron muchas veces. Codiciaron cosas que el Señor no les hacía faltar nada, sin embargo ellos estaban continuamente añorando lo de otros pueblos. El Señor los estaba conduciendo de una manera milagrosa en el medio del desierto y ellos estaban añorando el Egipto y añorando las cosas de otros pueblos. Después dice, acá hay varias veces, dice, encontramos 5 ni o no. La primera es no codiciemos como ellos codiciaron. La segunda dice, no seréis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría. ¿Por qué? Porque Moisés se fue al monte. El Señor le iba a dar las tablas de la ley. Y cuando vuelve, ve al pueblo que había hecho un becerro de oro para adorar. Y el pueblo estaba todo distendido, porque ahí lo dice, como algunos de ellos, si ustedes leen el pasaje que tenemos en Éxodo, el becerro, vamos a encontrarnos que el pueblo dice que se sentó, disfrutó, estaba jugando, se sentó a comer y a beber en una total distensión, mientras el Señor estaba en un momento tan solemne y maravilloso, dándole las tablas de la ley a Moisés, y Moisés no bajaba del monte que humeaba, que daba temblor solamente con verlo. Ellos, en vez de estar compungidos, en vez de estar expectantes qué iba a traer Moisés de parte de Dios, ellos habían hecho un becerro de oro al cual estaban adorando y estaban totalmente distendidos, despreocupados de todo. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. El Señor les dijo que no tenían que tomar mujeres de los pueblos que los rodeaban porque eran idólatras. Y él no está haciendo una discriminación. Por ejemplo, la correspondencia en el Nuevo Testamento es que la Biblia nos enseña que el cristiano tiene que buscar una compañera cristiana como un socio cristiano para tener la misma interpretación de las cosas. Hay un argumento lógico, no es que es discriminador ni nada por el estilo. Por supuesto que los problemas de matrimonio pueden ser iguales, puede haber problemas iguales, pero hay una lógica que la Biblia nos enseña. Entonces, en aquel tiempo le dicen, no hagáis mixtura con otros pueblos porque ustedes no van a convertir a los pueblos de alrededor. Ellos le van a traer la idolatría adentro y después va a ser un caos, como pasó con Salomón. Salomón en sus relaciones con los reyes tenía una excelente diplomacia con todos los reinos de alrededor, era un reino de opulencia de Salomón, y venía gente de todos lados, y estaba comprometido, y tuvo mujeres, concubinas, que llevaron a la destrucción al pueblo. Fue el principio, el que había pedido sabiduría de parte de Dios para guiar al pueblo,
Cuando introdujo todas esas mujeres que estaban, no por ser mujeres, por supuesto, él introdujo porque en su reinado quiso tener reinas y doncellas, y trajeron sus costumbres, trajeron sus cosas, y contaminaron al pueblo de Israel y terminó adorando a Baal, a Moloch, a todos los dioses fenicios y todos los cananitas que tenían allí sus dioses. Ellos los adoptaron de una manera espantosa, se olvidaron del Señor, se olvidaron de la Biblia, se olvidaron de todo. La Biblia estaba en un rincón del templo y nadie la registraba. Y entonces el Señor le dijo, bueno, yo lo que dije en Éxodo, si ustedes no me seguían, yo los iba a desparramar por los pueblos iban a avasallar a ustedes. Y así con el mismo poder con que los protegía, voy a hacerlos castigar por estos pueblos. Y fue lo que pasó. Por eso fueron llevados cautivos por los asirios primero, después por los babilónicos, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, que era una joya maravillosa de arquitectura y de belleza y de gloria y de honra a Dios. Todo se destruyó. ¿Por qué? Por la idolatría y por la fornicación, que en este caso tiene que ver una parte con la fornicación espiritual, es engañar al Señor, no darle nuestra exclusividad, no darle todo lo que nosotros, por ejemplo, una doctrina cristiana es la fidelidad en el matrimonio, es la base. Cuando hay la pérdida de fidelidad, el matrimonio se destruye automáticamente. Algunos pueden decir, nosotros estamos más superados, admitimos diferentes, algunas cosas modernas, medias raras que hay hoy, pero cuando entra la infidelidad a un matrimonio se destruye. Bueno, cuando entra la infidelidad y cuando el Señor ve que hay hombres y mujeres que en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, el Señor de todas las cosas, puede adorar a una idolatría, a un ídolo de barro, o de oro, de plata, o lo que fuere, o de madera, el Señor le duele el corazón y le afecta notablemente. Y dice, por esa fornicación de haber tomado las mujeres de Moab, cayeron en un día 23.000. Durísimo, ¿no? Durísimo. En el versículo 9 dice, y tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor, porque el versículo 9 habla de la tentación y el del 10 habla de la murmuración. Y el Señor mandó las serpientes porque ellos tentaron al Señor y empezaron a decirle que el Señor, qué clase de propósitos tiene el Señor, que nos sacó de Egipto y nos trajo acá, al desierto, y ahora estamos padeciendo esto. Entonces, la tentación y la murmuración fueron el común denominador en este tiempo, como lo relata el libro el libro de Números, capítulo 21, el capítulo 16, como Coré, Datán, ¿se acuerdan? Que protestaron por los alimentos. Y entonces se vuelve a cumplir la historia. Entonces, tengamos presente esto, la lección que tenemos que tener hoy. No codiciar, no ser idólatra, no fornicar, no cambiar al Señor por otro, que el Señor no sea nuestro primer amor, digamos, en el sentido de principal. Tengo unas pocas cosas contra ti, dice en Apocalipsis, que has dejado tu principal amor, le dijo a la iglesia. Has dejado tu principal amor. Has corrido detrás de otras cosas. No tentar al Señor, como Satanás quiso tentarlo al Señor.
dándole de comer en el desierto después de 40 días, subiéndolo al monte y viendo, tírate del pináculo del templo. Eso es tentarlo. No tenemos que tentar al Señor, ni murmurar. Cuando tenemos alguna cosa, tenemos que decírsela. La murmuración es hablar de alguien sin que la persona pueda estar presente. Nadie murmura cuando está la persona involucrada de frente. La murmuración se produce porque no se quiere hablar delante de otro. El Señor quiere creyentes que le contemos las cosas, hasta nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestros fracasos. Contárselos. Señor, me pasa esto. Como decía Marta, Señor, ayuda a mi fe. ¿Cómo es? La hermana, que me sale el nombre, se me fue. Señor, ayuda a mi fe, como decía en la carta que salió en el grupo. Estas cosas le acontecieron como ejemplo, versículo 11, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas. ¿El Antiguo Testamento para qué sirve? ¿Cuál es la función del Antiguo Testamento? Darnos muchas cosas, por ejemplo, el libro de Génesis, con la historia del hombre, con los principios de parte de Dios, las enseñanzas de parte de Dios, la voluntad de parte de Dios, muchas historias, pero las historias tienen como motivo principal sernos de un ejemplo para que nosotros podamos tener actitudes verdaderamente cristianas, avaladas por Dios en cada uno de nuestros hechos. O sea, las cosas que están escritas son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Vemos el ejemplo de qué le pasó a uno, a otro, y entonces yo no lo tomo para criticar, lo tomo como enseñanza. Eso es válido. Cuando yo lo tomo para criticar, estoy juzgando. Cuando yo lo tomo para mi aprovechamiento, es decir, no tengo que hacer esto porque esto no está bien, estoy tomando una enseñanza. Eso sí que es válido. Así que el que mire estar firme, mire que no caiga. Cuando ustedes leen Corintios, los corintios tenían un cierto grado de suficiencia. Y el apóstol le indignaba eso, porque no tenían razón para tener suficiencia, porque si tuviesen tenido alguna razón para tener algún punto de suficiencia, está bien, pero no tenían ninguna razón para ser suficientes. Como le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Pero estás muerto. No tiene que haber suficiencia, que el Señor nos cuide de tomar la vida espiritual con suficiencia. La verdad que cada día que pasa uno se da cuenta que mucho más débil de lo que piensa es. Dice, así que el que mira está firme. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. El pueblo de Israel fue tentado por sus pueblos, querían venir a hacer, miren, hagámonos juntos, no nos peleemos, venían los pueblos más de una vez, venían a buscar una alianza para no estar discutiendo ni peleando, ni por qué no hacemos una alianza, y todas estas cosas. Eran tentados, fueron tentados, pero sucumbieron a la tentación. Ahora el Señor dice, que la Biblia dice en Hebreos que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él fue tentado y venció la tentación. Ahora el Señor quiere que nosotros podamos vencer la tentación,
pero para eso hay que tener un espíritu de mirar, de no creerse que uno está fuerte. Nunca un creyente tiene que creerse que está fuerte. Porque ahí puede empezar el gran problema de su decadencia. Después dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a insensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La idolatría. Y entonces dice una de las frases más importantes que tienen que ver con la comunión del creyente con el Señor. Y dice esta frase, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son, a qué iglesia Pablo le habló de la cena del Señor que se estaba transformando en cualquier cosa? A los corintios. Hacían cualquier cosa, hacían diferencias, se había transformado, había una reunión ágape que se hacían grupos, se discriminaban unos a los otros, y después en ese espíritu pretendían adorar al Señor en la cena del Señor. Entonces el apóstol le dice, miren, tengan cuidado de todas estas cosas, como le pasó al pueblo de Israel. Y viene desarrollando el pensamiento y ahora llega acá y dice, la copa de bendición que bendecimos, con alusión a todo lo que les viene enseñando de la cena del Señor. Corintios es maravilloso, porque es uno de los pasajes más claros y contundentes con respecto a la cena del Señor. Y los excesos también, cómo el Señor no le gusta esas cosas, y cómo debe haber un análisis de cada creyente antes de ir a participar. Si tiene algo que no anduvo bien en esos días, tener al Señor, Señor, perdóname, quiero hacer, tú quieres que yo tome la cena, pero que la tome bien, y por eso, Señor, vengo a pedirte disculpas. Y si hubo una discusión con el esposo, con un hijo, está todavía el clima, pedir perdón con algún hermano, para que pueda ir a la cena del Señor gozoso y disfrutar de ese momento tan maravilloso. Y no decir, no, no me siento bien, no voy a la cena. No me siento bien, no voy a la reunión. No voy a estar, porque no, la verdad no me siento bien. No, el Señor dice, no, corregí por lo que no te sentís bien. Orá al Señor, pedí perdón si tuviste falta. Y andá, porque el Señor quiere que vengamos. Lo que no quiere que vengamos de cualquier manera. Entonces, en ese contexto ahora dice, la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. Acá podríamos traducirlo, no es tener parte con la sangre de Cristo. Ahora, esto es muy importante porque el Señor dice en estas palabras, Tito, tú tienes parte con la obra que hice en la cruz. ¿Por qué? Porque yo lo hice por ti. Yo morí en la cruz por ti. Formas parte, no estás ajeno. Por eso no puedes hacer cualquier cosa. Porque no estás ajeno. Porque formas parte indivisiblemente. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El apóstol dice, muchachos, tengan presente esto. Cuando van a juntarse para tener la cena del Señor, tengan esta consideración. Son parte de la obra de Cristo, son parte de su cuerpo y son parte de su sangre. La sangre del Señor Jesucristo los ha limpiado de todos pecados. La sangre no fue derramada por los ángeles caídos. No fue derramada por ningún ser celestial, ninguna potestad. La sangre de Cristo fue vertida para la salvación del hombre y de la mujer. Por lo cual, que tengamos esto permanentemente entendido. Ahora viene un tema que dice, ¿qué pues? ¿Que el ídolo es algo
o sea, algo que se sacrifica a los ídolos. También había un problema de idolatría porque los corintios eran muy idólatras y tenían dioses de todo tipo, bien el estilo griego que tenían hasta el dios no conocido, por las dudas que no hubiera un dios que ellos desconocían, hicieron una estatua para el dios no conocido, como explicó Pablo cuando fue a Atenas. Ahora, había creyentes que se aceptaban al Señor, pero seguían con sus cosas, que traían desde sus parientes, de su madre, de su abuelo. Esto también pasa mucho en el interior también. Las costumbres que se vienen arraigando, cuesta mucho el Evangelio entre las personas porque tienen esas costumbres, esas mezclas con idolatría, con varias cosas que es difícil salir de todo eso porque forma un bagaje ancestral que lo vienen trayendo de generación en generación. Dice, los gentiles sacrifican y a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No, no podemos, dice el apóstol. Por más que sea una costumbre, no. No podemos meter en esto a los demonios, no podemos meter acá a la idolatría. El Señor no quiere compartir nada de la relación que tiene un verdadero creyente con Él. Amarás al Señor tu Dios. El Señor pide exclusividad. No podés beber la copa del Señor, dice, no podés estar bebiendo la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y estar adorando en casa después alguna de las figuras que aprendiste de tus abuelos, de tus tíos o de tus parientes. No podés. O provocaremos a celo al Señor, dice el versículo 22. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Vamos a contender, vamos a pelear con Él? ¿Vamos a compartirlo al Señor con otros dioses? Y acá viene, en el versículo 23, y terminamos, disculpen que se me pasó el horario, pero me gustaría que quedara el capítulo medianamente terminadito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y esto se entiende mal. ¿Por qué? Porque acá este texto viene en función a lo que dice después. Este texto hizo que a algunos creyentes les pareciera que tuvieran alguna licencia. Hasta nosotros podemos leerlo y pensar que tenemos alguna licencia. Bueno, dice, todo me es lícito, todo lo que es lícito se puede hacer, todo me es lícito. Yo una vez estuve con un hermano hablando y me dice, acá dice que todo me es lícito. No, léelo en el contexto que está. Y seguí leyendo, porque este texto está como un versículo precursor a lo que viene después. Todo me es lícito. Y la clave, pero no todo conviene, es lo que me da la pauta a mí de que este texto está relacionado con lo que viene después. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y acá viene. Ninguno busque su propio bien, algo que tiene que ver con lo que sigue más adelante, sino el del otro. Fíjese, pensando no el propio bien, sino el del otro. Otra cosa que pareciera que está desenganchada del comentario que viene narrando, dice, aparece esta frase, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por motivo de conciencia. ¿Qué tiene que ver la carnicería? Pero sigamos leyendo, porque el Señor es la tierra y su plenitud, o del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, podríamos decir. Aquí el sentido de plenitud es que el Señor abarca todo. El Señor es de todo, es por todo, y es por, para y como todo. O sea que el Señor abarca toda dice, la plenitud de Cristo, dice en otro pasaje. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir,
El creyente tiene que tener siempre la opción de querer ir. Hay a veces que nos invita una persona y podemos ir, y hay a veces que por el contexto no le conviene a un creyente ir. Por eso acá dice, lo explica muy bien, porque el Señor nos mandó a buscar las almas y predicar las almas, y tiene que haber un trato. El Señor no nos pidió que odiáramos al pecador, amamos al pecador y aborrecemos el pecado, pero siempre tiene que estar esta premisa. Acá no está haciendo está diciendo, le está advirtiendo, no te olvides que todo lo que tenés que hacer tiene que ser para gloria del Señor. Si vas a ir con un inconverso, vas a ir a comer, a cenar, tienes que saber qué actitud te toca corresponder como cristiano. Dice, si algún incrédulo os invita, de todo lo que se ponga en la mesa, comed, sin preguntar por motivo de conciencia. Sirve asado, sirve comida, sirve... No pasa nada, comed, perfecto. Ahora, dice el versículo 28, si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. ¿Qué quiere decir esto? Y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, fíjense, mientras nadie dice que eso fue presentado a los ídolos, o como dice aquí, sacrificado a los ídolos, yo lo como perfectamente, aunque haya sido sacrificado, pero como yo no sé, la Biblia me dice que sigue siendo comida. Como vamos a la carnicería y de todo podemos comer. Está la idea esa, de todo podemos comer. O sea, el alimento es alimento y va a ser alimento. Puede tener una maldición arriba, pero sigue siendo alimento. Por una maldición no deja de serlo. Ahora, dice, pero como el otro lo declaró, yo tengo dos alternativas. Como a mí, si fue sacrificado a los ídolos o no, es comida y yo la como porque es comida, lo dice más atrás, y con versículo 30, y yo con agradecimientos participo porque he de ser censurado por aquello que doy gracias. Yo doy gracias por lo que voy a comer, y si fue sacrificado a los ídolos, o qué fue, yo estoy comiendo una comida y se terminó. Es un punto de vista perfecto, está lógico porque la comida es comida y no va a dejar de ser comida porque fue sacrificado a los ídolos. Pero ¿qué pasa con aquella persona que me dijo que estaba sacrificado a los ídolos? Si yo como, ahí le traigo a él, porque ahí está el problema de conciencia, le quito, lo descoloco a él, lo descoloco en cómo es mi comportamiento. ¿Qué es lo que quiere decir acá? O sea, es por causa del otro, no por causa mía. Yo le digo, no, como igual, fue entregado a los ídolos, fue sacrificado a los ídolos, como igual. Como licencia, como cristiano, yo lo podría hacer porque para el cristiano es comida, nada más. Pero el otro va a decir, mira, el cristiano comió comida sacrificada a los ídolos. ¿Cómo puede ser esto? Pero ¿dónde están las convicciones? ¿Se dan cuenta por qué dice todo me es lícito, pero no todo me conviene? Acá ya lo explicamos, aplico el texto. Me es lícito comer toda la comida que me sirva. Pero si hay una circunstancia de esta, no conviene, porque voy a escandalizar a aquel que no lo entiende. Por eso dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, está tomando un ejemplo, por eso dice, si hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si yo voy a escandalizar a un hermano, voy a escandalizar a una persona con mi actitud, tengo que cuidarla y no hacerlo. Mi objetivo no es
escandalizar a nadie, sino como dice el versículo 33, el 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, porque hasta podemos ofender a un hermano o podemos espantar a un hermano con alguna actitud que nosotros la hacemos con total liberalidad, pero él va a sentirse confundido. Por eso tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo. Tiene que haber esa percepción, ese entendimiento para no ser tropiezo. Hermano, lo peor que puede ser un cristiano es ser tropiezo. ¿Sabe? Ser tropiezo para que una persona se convierta, ser tropiezo para que sus hijos sigan al Señor, ser tropiezo para que haya armonía en la congregación. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Como dice, ¿qué me importa? Si al otro le gusta, es el pensamiento del mundo. Yo hago lo que tengo que hacer yo. Si al que le gusta, al que no también. No es tan así para el creyente. Tenemos que tener sensibilidad. Para si hay algo que a alguien no le gusta, no lo hago. Ustedes saben qué pasaba con la bebida alcohólica. Hay creyentes que tienen como un pecado tomar bebida alcohólica. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a tomar cuando sé que a él no le gusta? No puedo hacerlo. Por un día que no tome una copita no me va a pasar nada, pero no lo voy a escandalizar. Dice, no procurando mi propio beneficio, dice el apóstol. No procurando mi propio beneficio. Fíjense lo que estuvimos estudiando en el capítulo 9. Miren de vuelta acá. No es cuestión de que es lícito y yo lo hago y me importa un pito. No es así. Dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y pone una frase conmovedora. Para que sean salvos. Tenemos que tener esa mentalidad de que todas nuestras actitudes tienen que llevar como un objetivo que las personas que nos rodean puedan conocer al Señor como su Salvador. Amén.